primero que tienen que hacer es alimentar con voltaje de funcionamiento que está en el orden de los 5 voltios, el positivo aquí, donde dice VCC, y el negativo GND. Una vez hecho eso, ustedes pueden colocar en cada uno de estos pines, por ejemplo, en el 1 o en el 2, un voltaje que sea 0 voltios o 5 voltios, que van a representar un 1 o un 0 lógico. Y aquí la salida viene a resultar la negación de un AND, como pueden ver, ¿no? Eso es lo que se está mostrando acá. Entonces, este es el circuito integrado 7400, ese número tiene el NAND, que bueno, vienen acá, con 2 entradas, ¿no? Y esta es la representación lógica de su funcionamiento, ¿no? A por B negado. Ese es el valor de ese. Igual tenemos el NOR, como pueden ver acá, como es la disposición interna. Este es el negador, este es el AND, el OR y el XOR. Entonces, con él podemos hacer cualquier combinación posible de control lógico, ¿no? Que quería comentarles que pueden ustedes escoger cualquiera de ellos, pero los más utilizados, aunque no crean, son estos dos que están arriba, porque constructivamente hablando son más simples en la disposición que tienen de sus transistores y por ende son más económicos. Y además, vamos a ver después, a pesar que nosotros podamos tener una ecuación lógica donde se utilicen AND, se utilice OR, imaginen, inversores, eso podríamos convertir haciendo uso de las propiedades de álgebra de Boole a una composición de simplemente NANDs o simplemente NORs, ¿sí? Por lo tanto, como les decía ayer, no hay una solución única en estas ecuaciones lógicas. Ustedes van a hacer cambios de equivalencias, de manera que, digamos, usen puro NANDs en vez de utilizar una variedad de todos estos circuitos, ¿no? Eso es lo que se estila hacer para abaratar y optimizar un circuito integrado. Sí, tenemos el TTL, la familia de los TTLs, y esto es de la familia CMOS. Los TTL se basan fundamentalmente en transistores bipolares y los CMOS en monopolares. Y tienen características tecnológicas cada una de ellas, de estas familias. Y bueno, después se puede discutir con respecto a cuál utilizar en cada situación, pero las dos son similares. Lo que no se suele hacer o lo que cuesta, digamos, después es mezclar familias de transistores. Es decir, si estamos utilizando un CMOS, que es este NOR 4001, que es el 4001, y mezclamos con un TTL, un 7400, puede haber una incompatibilidad en las conexiones. Entonces, si ustedes compraron un circuito integrado TTL, sigan usando los mismos de la familia TTL para evitarse problemas, ¿no? O viceversa. Hay, por supuesto, posibilidad de hacer combinaciones entre las distintas familias, pero no vamos a discutir ya mucho de eso, ¿no? No nos da el tiempo en la materia para ello. Pero para la construcción de prototipos, normalmente nosotros usamos estos TTL, ¿no? Y como les decía, se los reconoce por su número. Esto mismo lo van a encontrar también en los simuladores, por ejemplo, en Proteus. Ahí les va a dar la familia, los circuitos integrados, en función del número que ustedes escojan. Entonces, estos circuitos integrados ustedes los conectan al proto y con eso ya tienen, digamos, la posibilidad de usar esa compuerta lógica, ¿no? No sé si tienen alguna consulta hasta este punto. Como les decía, tenemos que aprovechar de estas clases sincrónicas porque de lo contrario escucharían ustedes simplemente un YouTube donde pueden encontrar explicación similar, esta tal vez mejor, pero aquí en las clases podemos responder, comentar sobre sus consultas, dudas. Entonces no duden en pararme en cualquier momento, ¿no? Bueno, lo que me da pena es que, no sé, creo que ustedes no han utilizado los circuitos integrados, ¿no?
en la materia anterior. No sé si alguno de ustedes me quiere comentar si han hecho uso de estos circuitos, de algún tipo de estos circuitos integrados. O antes no usaban, tal vez ahora están usando, o les ha hecho mención el docente, creo que llevan con José Luis Apaza, ¿no? Y alguna vez que comenté hace tiempo, él me decía que no había mucho tiempo en su materia para ver conceptos de electrónica digital, pero que iba a intentar introducir de a poco estos elementos, ¿no? No sé si han visto algo de esto, me gustaría saber si alguno de ustedes me puede comentar al respecto para que no sea esta clase un monólogo, ¿no? Ya. ¿Alguno de ustedes me quiere comentar si han visto estos circuitos integrados en la materia anterior? A ver, yo voy a preguntar entonces, para saber si de paso si están realmente en clases. A ver, Freddy Marca, ¿está? Freddy Marca. ¿No está Freddy Marca? No hay tampoco chat. Bueno, es lo que sucede, ¿no? Cuando tenemos estas clases virtuales, parece que se conectaron algunos, pero están de repente durmiendo, ¿no? Gabriel Condori, ¿está? Gabriel Condori. Gracias por contestar. Dígame. Buenos días. Buenos días, Gabriel. ¿Me puede decir si la materia que antecede a esta asignatura, hasta qué temas han llegado a ver en lo que se refiere a conceptos de electrónica digital? Y también hábleme un poco de... Electrónica digital no tocamos, Inge. Solo ¿Cómo? tocamos amplificadores, hasta amplificadores llegamos. Ya, y han hecho prácticas de laboratorio con simulador, me imagino. Sí, teníamos los simuladores, también uno que otro laboratorio hemos podido hacer también de forma, hemos comprado lo que es la fuente y algunos implementos de laboratorio también, transistores, también tuvimos, esa parte más que todo. No pudimos hacer de todos los laboratorios también por el costo de por el tiempo también, porque éramos varios Ya. estudiantes y el Inge no podía controlar a todos. Ya, muy bien. Bueno, entonces, algunos han comprado algunos componentes. Claro, en último caso no queda otra, ¿no? Porque lo ideal sería que pasemos las clases de laboratorio de modo presencial y ahora pedirles que compren componentes. Es todavía posible yo cuando estamos con elementos electrónicos que son relativamente baratos, ¿no? Estos circuitos integrados, hace tiempo que no compro, deben estar en 7 bolivianos, 6. Me imagino que estos que estábamos mostrando. Entonces no son tan caros, ¿no? Entonces podría hacerse la prueba con ellos. Si tienen un proto, pueden hacer la prueba. Y se pueden hacer algunas simulaciones o ejercicios prácticos reales, ¿no? Hay un software también que quisiera mostrarles. A ver si me olvidas en este momento su nombre, que nos permite hacer dibujos del Fritz. Han usado este de aquí. Está el Fritz. Vamos a ver. No lo estoy encontrando. No. Tengo un software que permite dibujar también los circuitos y mostrarlos. Aquí está. Este freeze no lo han utilizado en la materia que antecede. No sé si alguien me puede responder simplemente si han utilizado o no han utilizado este dibujador de circuitos electrónicos. Entonces ponemos nuevo. Estamos cargando el freeze. Y aquí nos aparece ya un proto. Y aquí tenemos los componentes y que tal como se ven físicamente, resistencias, capacitores, ¿no es cierto? Bobinas, diodos, transistores,
Entonces agarran estos y los colocan, los conectan al proto y muestran cómo realmente se podría ver esto en la práctica, ¿no? No sé si han utilizado este software. ¿Han utilizado este dibujador? Vamos a preguntar a alguien. Kevin Coronel, ¿está? Kevin Coronel. Sí, ingeniero. ¿Cómo está? Buenos días. ¿Han utilizado este software, el dibujador? No, el software tal vez que usamos para la materia anterior a esta fue la que era Proteus. Ah, ya. Esa fue la que usamos. Ya. Este que estoy mostrándoles es más que simulador, es un dibujador, porque con Proteus pueden simular y además pueden generar el circuito en una placa, ¿no? Pero con esto pueden dibujar cómo se ve físicamente y entonces voy a pedir tal vez en algunas prácticas de laboratorio que usen esto para que dibujen y cómo se vería realmente armado el circuito. Lo más parecido que se puede obtener, digamos, en un caso realista, ¿no? Porque estamos viendo acá el proto, estamos viendo los componentes, ¿no? Y hay muchos otros que podemos adicionar. Entonces, ahí tenemos, estos son los tipos de circuitos integrados, ¿no? No es, este sabe de la familia de la 74, aquí tenemos 74. Entonces, aquí tenemos el circuito integrado y tenemos que colocarlo siempre al medio del proto, ¿no? ¿Por qué tiene que ser al medio del proto? Porque cada uno de sus patitas o pines tiene que estar en distinto nivel que la patita que está en el lado simétrico, ¿no? Porque si pusiéramos este circuito integrado ahí, así, entonces, bueno, tampoco hay muchos pines, ¿no? Están coincidiendo los pines de este lado con los de la izquierda, digamos, con los de la derecha. Entonces siempre tenemos que poner al medio, así como ustedes hacían con estos pulsadores, ¿no? Tienen que estar siempre colocar al medio, para que este pin esté en distinto nivel de voltaje que este de acá. Ustedes saben que de pronto estas líneas, todas las líneas son del mismo nivel, ¿no? Ya conocen eso, me imagino. Entonces, de este modo quedaría un circuito lógico que lo armáramos con circuitos integrados. Este es un 74, ¿no? De la familia de los TTLs. Podemos sacar otro y colocarlos usar varios, digamos, ¿no? Aquí está. Entonces colocamos varios y hacemos las conexiones con los cables. Hacemos un cable y hacemos las conexiones, ¿no? Aquí está. A ver este. Bueno, este es resistencia, no tenemos un cable. Aquí agarramos y conectamos así, directamente, ¿no? Entonces, fíjense, es muy parecido a lo que realmente quisiéramos obtener. Y de ese modo ustedes obtendrían la pista física de cómo se vería realmente ese tipo de aplicación, ¿no? Y si es un circuito integrado, ya hemos visto, esta podría ser una entrada, a la cual deberíamos aplicar a través de esta línea, cualquiera de estos pines, 5 voltios o 0 voltios, pero nunca dejar al aire, tiene que ser 5 voltios o 0 voltios. 5 voltios puede estar anexado a la línea roja y 0 voltios a la línea azul, ¿no? Entonces ustedes agarran una pilita, buscamos ahí, hay pilitas también aquí en la batería, a ver si la vemos, hace tiempo que no uso este dibujador, pero ven, hay muchos componentes aquí que pueden ustedes escoger, hay inclusive elementos de Arduino, ¿no? Que podemos utilizar después, y los mismos proyectistas de Arduino usan mucho este software para dibujar sus aplicaciones, porque si algunos de ustedes ya han visto Arduino, verán que hay unos tutoriales en los que se los dibujan prácticamente el circuito, cómo hacerlo, y esos dibujos están hechos con este software, ¿no? Donde se aprecian con mucho detalle cómo se hace cada una de las conexiones. Entonces ahí pueden ver, hay muchos elementos.
Lo que no estoy encontrando en este momento es la batería. Bueno, vamos a buscar en otro momento. Pero más o menos estamos viendo cómo quedaría, ¿no? Esto puede ir a la línea viva, que es el rojo, y esto puede ir aquí, esta es la línea viva, estoy aquí. Claro, está bien, y este puede ser, esas son entradas, ¿no? Y este puede ir a tierra, así. Y la salida puede ir a la entrada del otro. ¿No? Y así hacemos las concatenaciones, y aquí puede ser una línea viva, digamos. Y tenemos la salida que va, por decir, a una lámpara, ponemos por acá. Y así vamos armando nuestro circuito, y es de modo como se vería. ¿Qué es lo que más pena, digamos, me da en este momento de la pandemia? Y sobre todo porque no hay una continuidad muy adecuada dentro del programa de la carrera para haber visto un poco más de electrónica digital antes de entrar a mecatrónica, digamos, ¿no? Pero no es tan grave, ¿no? Nosotros vamos a tratar de resolver eso, mostrando en la medida de lo posible cómo hacer los circuitos básicos de control digital. En este caso, control combinacional, que es lo básico de digital que estamos viendo, ¿no? Les he pasado al Classroom un texto, aunque está en inglés, sobre conceptos de electrónica digital. Ustedes pueden encontrar más información si gustan. Bien, continuemos. Entonces, estos son los circuitos integrados aquí vistos de modo esquemático, ¿no? Este es el de la familia CMOS. Sigamos mirando esto. No duden en cortarme en cualquier momento, ¿no? Entonces, estas son las conexiones que ustedes tienen que hacer en los circuitos integrados. Aquí veamos una compuerta lógica OR como ejemplo. Aquí está el OR. Este dibujo lo he sacado del simulador Proteus. Y en el Proteus se ve con líneas rojas cuando la entrada es de 5 voltios y con azul cuando la entrada es de 0 voltios. Y esta es la salida que en este caso está con rojo, como es un más, 1 más 0 da 1, o sea, está en alto, ¿no? Y este es el 74, el 72, ¿no? 7432. ¿Cómo tendríamos que hacer la conexión a sus pines de entrada? Si queremos que, o sea, esta es una, que se llama pull down, porque tenemos una resistencia de aproximadamente 10 kiloohmios conectado a tierra, esto es tierra. Y este otro, ven aquí dice pull up, porque tenemos la resistencia conectada hacia la fuente de alimentación. También esta resistencia está del orden de los 10 kiloohmios. Bien, entonces, este es el pin que debemos conectar al 1, digamos este al 2. Podemos usar cualquiera de estas dos configuraciones. Veamos primero esta configuración del pull down. Fíjense, aquí tenemos 5 voltios, ¿no? La alimentación de 5 voltios. Entonces, este es el positivo. En realidad esto no me gusta cómo está dibujado, pero esto representa el positivo y esto representa tierra, ¿no? Entonces, si este pulsador está así abierto como se muestra aquí, hacia la salida voltaje out, que aquí pueden ver, ¿cuánto será el voltaje? Así como está en el dibujo, ustedes mírenlo, aprendan a diferenciar y a reconocer. ¿Alguien me puede decir qué voltaje tenemos en la salida? ¿Será 5 voltios que viene de acá? ¿O será 0 voltios que está en tierra en este caso? ¿Cuánto será la salida? ¿Uno de ustedes me puede indicar? ¿Qué nivel de voltaje tenemos acá? ¿Quién me puede dar una manito? ¿Cuánto es el nivel de voltaje aquí? A ver, vamos a llamar a alguien para que nos dé la manito. Nuevamente vamos a ver cuántas personas estamos en la aula. Supuestamente 32. Judy Medina, ¿está? Judy Edson Medina. ¿Dónde está Judy Edson Medina? ¿No está?
Parece que algunos se conectan y se vuelven a dormir. ¿Dónde está Olker Vargas? Vargas está. Olker Caín Vargas, ¿no está? Parece que no hay muchas personas que estuvieran atendiendo la clase. Orlando Apolo, ¿está? Buen día. Orlando Apolo. Hola, ingeniero. Buenos días. Por favor, Orlando, quisiera que me diga cuál sería el nivel de voltaje que tenemos en Vout en este pin, así como está en esta figura, en esta disposición pull-down de una entrada. ¿Cuál sería el nivel de voltaje en este punto, donde dice Vout? Puede ser 0 voltios o puede ser 5 voltios, solo hay dos opciones. ¿Cuál sería el nivel de voltaje? Así como se muestra en el dibujo. ¿Cuánto es? 0, Inge, porque no está abierto Ya, porque esto está conectado. el sistema, está abierto. Perfecto. Por el Y más que abierto, yo te diría, está conectado esto. En realidad no está abierto, está conectado a tierra. O sea, lo que menos, gracias por su respuesta, pero lo que en estos componentes electrónicos lo que tenemos que evitar es que un sistema quede abierto más bien, sino lo que queremos es que a voltaje out esté conectado a 5 voltios o a 0 voltios, pero nunca abierto, ¿sí? En realidad no está abierto porque si lo ven acá, esto está conectado fíjense el cursor, directamente a través de la resistencia a tierra, ¿no? Tierra, esto es 0 voltios, ¿no? Y esto abierto hacia 5 voltios, o sea, no podemos conectarnos acá a 5 voltios en esta disposición pull down. Cuando pulsamos esto, entonces esto se conecta, se pone en el nivel de voltaje de la fuente, que es 5 voltios. Y al cesarse esto, va a circular una corriente eléctrica a través de esta resistencia y por aquí se va a disipar a través de esta resistencia, pero el voltaje se vuelve aquí 5 voltios. Entonces eso es lo que fundamentalmente quiero que quede claro. Bien, no sé si tienen dudas sobre esto. ¿Alguna consulta respecto a ello? No, Inge, está claro. Ya. Si vemos nuevamente la proyección, vamos ahora a mirar o sea, lo que yo no quiero, por ejemplo, voy a hacer un diagrama en la pizarrita. Lo que no tienen que hacer es lo siguiente. Si digamos este es el circuito integrado, este de acá, así como su mosquita, este es el pin. Lo que no tienen que hacer es, por ejemplo, esto de acá, conectar a una línea así abierta, esto digamos 5 voltios. Esto puede ser 5 voltios. Esto está mal. Esto que acabo de dibujar no debe hacerse. Eso es lo que quede claro. Fíjense, esto está conectado aquí al pin, pero está al aire, fíjense. Este pin no está yendo ni a 5 ni a 0 voltios. Está abierto al aire.
Y dependiendo de la familia de circuito integrado que utilicemos, esto lo puede malinterpretar como un alto o como un bajo. En algunos casos siempre lo interpreta como un bajo, pero no siempre. Es una entrada, diríamos, indeterminada. O sea, a este pin tenemos que decirle estamos en 5 o en 0 voltios. No podemos dejar así abierto, esto está mal. Sí, entonces esto vamos a acordarnos, no debe hacerse. Entonces esto está mal. Esa conexión no debe hacerse jamás para un circuito integrado, ¿sí? Lo que tienen que hacer es, como mostramos acá, esto es lo que va a ir al pin. Tiene que ser conectado a tierra. Y cuando esto se conecta, conectado a 5 voltios. ¿No? Porque cuando esto se conecta, ahí tenemos los 5 voltios y los 5 voltios caen en esta resistencia, ¿no? Se disipa y la corriente hasta tierra. Entonces tiene que ser de ese modo hecha la conexión, en el modo pull down, o también puede ser en este modo pull up. Porque, ¿cuál es la diferencia entre este pull down y este pull up? Bueno, primeramente que la resistencia está hacia arriba, hacia la fuente, en up, y down hacia abajo, tierra, digamos. Entonces, si ven en este dibujo, si no pulsamos P1, así como se ve en la figura, en Vout lo que tenemos es 5 voltios, fíjense, 5 voltios. Y cuando pulsamos acá, la corriente se va a chipar acá, y esto es tierra, se conecta esta tierra con esto. Entonces aquí, cuando conectamos, llega un 0. Cuando desconectamos, llega un alto. Esa es la diferencia con respecto a este. Cuando no conectamos, tenemos un 0. Cuando conectamos, tenemos un alto. Entonces, esta es lógica directa y esta es lógica inversa. No sé si está claro, pero una de esas dos disposiciones tienen que utilizar para cada una de estas entradas de los circuitos integrados, ¿sí? No la que estábamos comentando hace un rato, no así. No tiene que ser de este modo, tiene que ser ese de este o de este otro. Más común es este porque está en lógica directa, ¿no? Porque cuando no estamos pulsando P1, por aquí tenemos 0 voltios. Cuando pulsamos, por aquí tenemos 5 voltios, ¿no? Entonces esto se interpreta directamente así en estos pines, ¿no? Entonces cada entrada debe manejarse de ese modo, porque esto es distinto a lo que veíamos en electricidad, ¿no? En electricidad también podríamos tener así abiertos, ¿no? Eso no puede hacerse en los circuitos integrados en la parte electrónica. Tiene que decirse claramente si es 0 voltios o si es 5 voltios, no uno indeterminado como en este caso. Bien, entonces con esto yo creo que ha quedado claro, pero si tuvieran todavía dudas, me hacen conocer, pues, ¿no? Comentaremos un poquito. Bien, tenemos eso. A continuación vamos a mirar otra proyección, ¿sí? Si no tienen alguna consulta de momento. Vamos a desplegar otras diapositivas para continuar con la clase. Pero espero que lo que estamos comentando esté claro. Tenemos esto de aquí, ya. Aquí, sigamos viendo, aquí tenemos un sistema armado, fíjense. Miren este circuito. Aquí estoy haciendo una relación de entradas en un OR, ¿no es cierto? En el 7432. Y estoy conectando en el modo pull up o pull down, no me acuerdo. ¿Cuál es? A ver, díganme ustedes, ¿cuál es esta disposición que aquí les estoy mostrando para cada una de las entradas? ¿Estoy usando un pull up o un pull down? De lo que hemos visto hace un rato. ¿Cuál es? ¿Quién me puede responder?
Es pull down. Pull down, perfecto, pull down, porque la resistencia está abajo, ¿no? O sea, hacia el lado de negativo, o tierra, digamos, ¿no? El pull up es cuando la resistencia está al lado de la fuente. Entonces, así es como debería conectarse la batería. El positivo va a los pulsadores, son los dos pulsadores, ¿no? Que representan cada una de las entradas. Y estas son las resistencias en el modo pull down, para que cuando se conecte la corriente se disipe a través de estas resistencias y no entre corriente al circuito integrado, ¿no? Se disipa aquí en la resistencia. Y son de 10 kilómetros, como pueden ver, ¿no? Nuevamente estas resistencias. Entonces, aquí podemos tener, en este momento está en la entrada aquí está, fíjense si esto está abierto, esto está conectado a tierra, ¿no? Está en 0 y este está en 0. Y esta es la salida a través de una resistencia limitadora de corriente, normalmente 220 ohmios para encender un LED, ¿no? Y esto va a tierra. Entonces, este circuito es el básico, es decir, hay que hacer un circuito para la entrada, ¿no? Ya sea pull up o pull down, hacer las conexiones en los pines de entrada y ahí tenemos la salida y también colocar una resistencia para limitar la corriente en el LED. Esto mismo he tratado de plasmar en el protoboard. Fíjense que es el circuito más sencillo que podemos imaginar, simplemente un OR, y miren cuántos cables entran. Por eso ustedes habrán visto cuando la especialidad de electrónicas en sus circuitos en protoboards, estos se ven bastante complicados, ¿no? Vamos a suponer que hemos alimentado ya este protoboard con 5 voltios en la línea roja, aquí, esta línea de acá es 5 voltios, esta, ¿no? Lo que está al lado del rojo, ¿no? Esto de aquí. Esto que está al lado del azul es 0 voltios de la batería. Entonces ya han alimentado con 0 voltios y 5 voltios y como este cable está conectado con este, entonces este azul es común con este azul, ¿no? O sea, esta línea azul, es decir, toda esta que está arriba, ¿no? Y este cable de la línea roja se conecta también para esta de la línea roja para que estén conectados. Entonces, en ambos lados del proto tenemos 0 voltios en azul, lado azul, 5 voltios lado rojo. 0 voltios lado azul, 5 voltios lado rojo. Empecemos con la primera entrada, esta puede ser la primera. Fíjense, del positivo va a un lado del pulsador, es esta, del positivo va a un lado del pulsador, y del otro lado del pulsador vamos a la resistencia y a una de las entradas del OR. Pues aquí está esto, ¿no? Esto va a una resistencia a este lado. Esta resistencia va a tierra, fíjense, es tierra azul, que es esto. Y ahora de aquí conectamos a una de las entradas. De aquí vamos a una de las entradas del OR. Porque ¿saben? ¿Se acuerdan, no? Esta es una entrada, esta es la otra entrada y esta es la salida. Y en la otra entrada, fíjense, tenemos la misma, o sea, análogamente es el mismo circuito, fíjense, porque está conectado al pulsador, que a su vez está conectado con la resistencia tierra, que es esta, resistencia tierra, y por el otro lado tenemos la conexión donde aquí, este es común, ¿no es cierto?, hacia la línea viva, 5 voltios, o sea, esta. Entonces ya hemos visto las entradas y tenemos la salida que está aquí. Esa es la salida que se conecta en esta línea a una resistencia de 220 ohmios, que es esta de acá, y de aquí va al ánodo, ¿no? Es pin largo, es el cátodo, sale por el cátodo hacia tierra, ¿no? Hacia tierra. Entonces, al mismo tiempo tenemos que ver conectado al circuito integrado, a su fuente. Esto va a BCC, o sea, 5 voltios, y este lado va a tierra, ¿no? O neutro aquí. Entonces, con eso vemos que está ya completo. Es el circuito más sencillo que podemos concebir de verificar una compuerta OR con solamente un par de entradas. Como pueden ver, hacer un circuito más completo implica mucho más enredo de cables en un proto, ¿no? Y lo mismo también en una placa, finalmente. No sé si tienen alguna pregunta sobre esto. Bueno, hay muy pocas personas que están siguiendo la clase porque la mayor parte
coloca su nombre se va a dormir. Pero a ver, los que están presentes, que algunos sé cuántos serán, pero algunos sabrán, sí, pueden hacer preguntas sobre esto, ¿no? Claro, felizmente muchos de ustedes a veces se han comprado un proto, algunos componentes de la clase anterior, pero quizás no tienen de la familia 74 estas compuertas lógicas, ¿no? Quizás no tienen. Y tal vez, bueno, las resistencias son baratitas, pueden conseguir. Podrían hacer este circuito a modo de probar, ¿no? O hacer uno más complicado, uno que hemos visto de los ejemplos anteriores, donde usábamos por lo menos un OR, un AND, un negado, ¿no? Entonces era un poquito más largo, ¿no? Verificar que realmente funcione acorde a nuestro diseño. Ya, no hay preguntas, ¿no? Seguimos. Aquí tenemos una lista de compuertas lógicas comerciales. El siguiente es un listado de compuertas lógicas comerciales, exceptuando las de colector abierto, Open Collector Output. Son otro tipo esas de compuertas lógicas de las que no hemos discutido. Se utilizan para cuando queremos una salida y amplificar una salida. Vamos a hablar tal vez después de esas. Estamos viendo estas normales, ¿no? A las cuales hay que conectarles una resistencia aproximadamente de 1 kiloohmio de cada salida del positivo de la fuente de la alimentación. Las de 3 estados tested, las cuales tienen una terminal para habilitar la salida de cada compuerta y las que poseen funciones complementarias. Bueno, es que en realidad aquí tenemos además buffers, ¿no? Que son como amplificadores. Entonces, estos son los números que se utilizan para el AND. Por ejemplo, el que habíamos visto era de el OR, ¿no? El 7432 de dos entradas, con 4 compuertas, 2 entradas cada una. Hay algunas, aquí pueden ver, por ejemplo, en este AND, 3 compuertas y 3 entradas cada una. Fíjense, este tiene hasta 2 compuertas y 4 entradas cada una. O sea, pueden buscar ANDs que tengan 4 entradas, ya no 2, 4. Pero como son 4 entradas, solamente aquí se usan 2 en total, ¿no? Porque no tiene muchos pines. Y aquí tenemos así otros con diferentes disposiciones de cantidad de entradas y de compuertas, ¿no? Entonces, muy bien. Entonces, ustedes pueden escoger, digamos, algunas de estas de acuerdo a su requerimiento. Es decir, no siempre vamos a necesitar con solamente 2 entradas. En alguna ocasión podemos necesitar con 3 entradas o 4 entradas para cada salida. Un resumen de compuertas lógicas. Bueno, aquí estamos viendo un resumen. Nuevamente, para tener esto muy claro, tenemos simplemente un 10, ¿no? Que puede ser un amplificador con el 1. El negado, ya saben, el negado tiene su redondito al final, ¿no? Este es el AND, que es la norma normalmente americana, esta es la europea. Este es el NAND. Estas son sus compuertas, sus tablas de verdad. Este es el OR. Este es el NOR, el XOR y el XNOR. Bueno, ya hemos visto bastante de esto. Sigamos más. Tenemos una hoja de datos de un fabricante, ¿no? De semiconductores Fairchild. Entonces aquí tenemos la familia 7400, que es el NAND. Y les muestra este fabricante la tabla de verdad y la interpretación de los pines, ¿no? Como es un dato, el pin 1 y el pin 2 son las entradas y el pin 3 es la salida de este NAND. Y así sucesivamente, aquí tienen que conectar a tierra y a la alimentación de 5 voltios. ¿No? Son las características, la tabla de verdad, así les muestra el fabricante, todos sus datos que ya los hemos revisado. Y además les muestra sus valores de voltaje de utilización. La fuente, voltaje de suministro mínimo tiene que ser 4,75 voltios y máximo 5,25.
un nominal de 5 voltios. El VCC es con el voltaje que normalmente funcionan estos circuitos integrados TTL de la familia 74, ¿no? Pero lo bueno de estos es que sus niveles de entrada, el nivel alto de la entrada, o sea, el alto, ¿no? El verdadero, puede ser fluctuar entre 2 voltios como mínimo, ¿no es cierto? Y si es más de 2 voltios, ya lo interpreta como alto. O sea, si es 3 voltios, lo interpreta como alto. 4 voltios como alto. 5 voltios como alto. Significa que es un rango de operación del alto. Basta que sea más que 2 voltios para que lo interprete como alto. Entonces, esto permite una fluctuación del voltaje de la señal de entrada. Puede fluctuar entre 2 y 5 o 6 inclusive, y simplemente es alto, aunque el voltaje vaya fluctuando, vaya variando en el tiempo. Y dice que el nivel bajo de una entrada de voltaje es máximo 0,8 voltios. O sea, mientras no exceda los 0,8 voltios, este va a ser considerado como cero, ¿sí? O sea, puede ser 0,1 voltios. Si es 0,1 voltios, lo interpreta como cero. Si es 0,3 voltios, lo interpreta como cero, ¿no? Que es prácticamente ruido, ¿no? Entonces, esto es robusto a sistemas de ruido, no es afectado un sistema. Esa es la gran ventaja de los sistemas digitales en comparación de los sistemas analógicos. En la materia que ustedes vieron, era importante mantener los niveles de voltaje, ¿no? Si había fluctuaciones en los niveles de voltaje, variaba toda la salida y tenían que hacerse complicados arreglos electrónicos de circuitos para que esto no varíe mucho en su salida. Pero aquí no hay ese problema, como pueden ver, porque basta que el voltaje fluctúe en un rango amplio para que se interprete como un alto o como un bajo. Cuando está entre 0,8 y 2 voltios, es un voltaje intermedio, la respuesta no está definida, ¿no? Ahí sí hay indeterminación, pero es difícil ingresar a ese nivel de voltaje, ¿no? Que, digamos, le llegue un 1,5 voltios, difícilmente le va a llegar si estamos trabajando con un nivel de 5 voltios. Puede haber bajones hasta 3, hasta 2,5, y lo interpreta como un alto todavía. Y el ruido, ¿no? El 0 voltios a veces no es 0, sino 0,3, 0,2, lo acepta como bajo. Y estos son los niveles de corriente, ¿no? El mínimo nivel de corriente es en miliamperios, son niveles de miliamperios que tenemos en las salidas de estos circuitos integrados, son muy pequeños, niveles de corriente bajos, que solo ese es el mínimo y el máximo, ¿no? Porque normalmente da unas salidas de 20 miliamperios, digamos, pero de todos modos es un nivel de corriente que no nos permite hacer funcionar un sistema de potencia, ¿no? Sí nos permite para activar otros componentes o para encender LEDs, nada más. Bueno, habla de temperatura también eso. Ya, 70 grados dice que todavía se puede soportar. ¿Está claro entonces lo que estamos comentando acá? Aquí estamos viendo realmente uno de los potenciales de la electrónica digital, ¿no? Que permite fluctuaciones de voltaje en las entradas. No tiene que ser exactamente 5 voltios la entrada, estamos diciendo, ¿no? Puede ser 4 voltios, puede ser 3 voltios, puede ser 2, hasta 2 inclusive, y lo interpreta todavía como un alto. Y el bajo, si varía un poquito más de 0, como es el 0,5, todavía se interpreta como bajo. Es situación que no podemos conseguir con la electrónica analógica. Aquí están las dimensiones físicas que proporciona cada fabricante, ¿no? Y estamos viendo con más detalle cómo se ven estos circuitos integrados, y lo que podemos comentar es esta muesca, ¿no? O este redondito que muestra desde dónde cuál es el pin número 1. Porque si no tuviera esta muesquita o esta marquita, no sabríamos de dónde empezar el número 1, ¿no? Depende de dónde lo veamos. Pero si hay esta marquita o esta muesca, sabemos que ese es el número 1 y se cuenta en esa línea, se da la vuelta y se continúa, ¿no? Esa es la forma de hacer el conteo de los pines.
utilizando un solo tipo de compuerta NAND. Teníamos este ejemplo, tenemos este otro ejemplo, es el que hemos conseguido de la simplificación del ejemplo que hemos empezado la semana anterior, ¿no? Hemos utilizado tabla de Karnac, hemos utilizado factorización de términos adyacentes, definimos una ecuación así simplificada, y para armar esto en el proto necesitaríamos comprar un negador, ¿no se dan cuenta? S1 tiene que negarse, así como S3, como S1 y S3, ¿no? En un circuito integrado negador hay 4 negadores, entonces podría alcanzarnos un circuito integrado negador con 4 entradas y 4 salidas. Pero además necesitamos otro circuito que sea de un AND, ¿no? Porque aquí tenemos un AND entre este y este. Es una entrada, o sea, un AND con 2 entradas. O mejor si es con 3 entradas, ¿no? Si no tenemos de 3 entradas, entonces necesitaríamos conectar otro más. Y lo mismo para este otro. 2 entradas. De 3 entradas podríamos utilizar. Si solo tenemos de 2, tendríamos que utilizar doble compuerta. La salida de este con la salida de este otro. Y además necesitaríamos un OR, un sumador, para sumar esas 2 salidas, ¿no? Entonces, al menos necesitaríamos 3 tipos de circuitos integrados. Y armar eso de proto nos saldría realmente bastante extenso, a pesar que está esto simplificado, ¿no? Acá, recordemos este de acá simplemente, que era un OR y nos producía tanto cableado, ¿no? Entonces, si vamos a necesitar por lo menos negadores, multiplicadores y un sumador, va a ser muy extenso esto. Pero ¿qué tal si tratamos de, como les comentaba hace un rato, utilizar solamente un NAND, un circuito integrado NAND, que son los más económicos? Entonces hagamos algunas jugaditas en esta ecuación, artificios, digamos, de las propiedades del álgebra de Boole para convertir esta combinación de negadores, sumadores y multiplicadores en un simple NAND. Entonces se me ocurre que bueno, estamos colocando lo mismo, ¿no? Vuelvo a colocar la ecuación un poco más claro con este producto. Se me ocurre que podamos negar 2 veces. Si negamos 2 veces, es como si no hubiésemos afectado la expresión, ¿no? Porque estamos negando todo lo que es a la izquierda 2 veces. Porque negado con negado se van, ¿no? Entonces, es lo mismo. O es también como si hubiésemos negado este lado y este lado. Entonces, no se afecta la expresión. Sigue siendo lo mismo. Pero vamos a aplicar la ley de Morgan a esta ecuación, distribuyendo en el más, ¿no? Este es un más, entonces. Este negado, distribuimos este primer término y este segundo término se va a volver un producto, ¿no? Por las leyes de Morgan, ¿se acuerdan? Se ha vuelto un producto porque hemos distribuido este negado al primero y al segundo. No hemos podido hacer eso, pero esto se ha vuelto producto por las leyes de Morgan, no se olvide. Nos quedó así. Ahora, ¿qué podemos hacer? Podemos aplicar nuevamente tal vez las leyes de Morgan a cada uno de a este producto, ¿no? A ver, veremos qué podemos hacer. Bueno, no hemos hecho eso. Fíjense, pues hay que jugar aquí con las propiedades de la álgebra de Boole de manera que nos quede todo constante. Lo que he hecho, este S1 negado, lo he convertido S1 por S1 negado. Este término lo he puesto de este modo, porque es lo mismo. Porque S1 por S1 es S1 en álgebra de Boole, ¿no? Porque si fuera 1, 1 por 1 es 1. Si fuera 0, 0 por 0 es 0, ¿no? Entonces se mantiene. Lo mismo hago con S3 negado. Lo pongo como S3 por S3 negado. Esto lo mantengo. Esto lo mantengo. Y este es 1 por S1 negado, que es este mismo,
S2 y S3 por S3. Pero ¿qué es lo que hemos obtenido acá? ¿Están pudiendo observar? Estamos consiguiendo NANDs, puro NANDs. Todos son NANDs. ¿Vean? Este es un NAND, es el negado de un producto. ¿Ven? Este es otro NAND, es el negado de un producto. ¿No es cierto? Aquí tenemos otro NAND. Es el negado de este producto, de este, por este. ¿No es cierto? Este es un NAND. Lo mismo acá. Este es un NAND. Bueno, todavía está directo. Este es un NAND. Y estos tres están en un NAND, porque es el negado del producto de este, por este. Y este último es otro NAND, el de arriba. Es la negación del producto de todo esto por todo esto. Entonces, como pueden ver, hemos conseguido reducir tres operadores, el negador, el multiplicador y el sumador, a uno solo, que es el negado de un multiplicador, el NAND. Todos son NANDs. Así que nos bastaría con adquirir o comprar un solo circuito NAND, y con eso ya tendríamos el circuito final, ¿no? Así, todos son NANDs, miren. Como pueden ver, S1 por S1 se multiplica y se niega, ¿no? Aquí está, es un NAND. Este es el S2 que va directo, aquí, ¿no? Está el S2. Nos está yendo a otro negador, de aquí a este, ¿no? Este NAND es este de aquí. Este es el otro NAND, ¿no? Aquí están yendo, por ejemplo, S1, es este S1 por S1 negado, está llegando S3 por S3 negado, que es este, y está entrando S4, ¿no? Este se está representando en realidad al el primer NAND. Y este está representado por este. S1 por S1 negado, que es este. S2, que es este. S3 por S3 negado, que es este. ¿No es cierto? Tenemos esto. Y luego hacemos el producto de este término por este otro término, negado. ¿Está claro? Como pueden ver, hemos reducido todo a NANDs. Claro, alguien podrá decir está pero más largo. Sí está más largo, pero estamos utilizando solamente un solo tipo de compuerta lógica. Y como les decía antes, hay muchas formas de colocar una sola solución, ¿no? O sea, es el mismo circuito, o sea, la tabla de verdad es la misma para ambos, cumple igual, aunque se ven distintos, ¿no? Se ven distintos, pero haciendo uso de las propiedades del álgebra de Boole, sobre todo haciendo uso de las leyes de Morgan, hemos ligado esto. Bien, eso entonces es una muestra de cómo podemos hacer conversiones de compuertas lógicas para nuestros propósitos, ¿no? Muchos hacen esto de convertir todos esos operadores a uno solo para economizar, optimizar, porque aquí solamente necesitamos un solo tipo de compuerta lógica, ¿no? Claro que es podemos usar dos circuitos integrales, uno que tenga 3 entradas, como aquí ven, y otro que tenga 2 entradas, como acá. Estos 2 circuitos integrales bastarían, ¿no? De lo que antes eran 3, o tal vez 4 cuando faltan uno de pines, ¿no? Ya. Entonces vamos a ver ahora un ejemplo, veremos. Tenemos un ejemplo. Convertir BCD a display de 7 segmentos. Por ejemplo, si se quiere construir un circuito combinacional para convertir números que están en BCD de 4 bits, el BCD es la numeración que va del 0 al 9 con los 4 pines para representar los números decimales, ¿no? Pero con unos y ceros. A 7 salidas que representan los segmentos de un display.
sea, vean acá. Aquí tenemos un display de 7 segmentos. Esos indicadores con foquitos rojos pueden ser, digamos, digamos, otro tipo de indicador de otro material, pero que nos muestra aquí los números. Mostrar números. Aquí pueden ver el número 8 cuando se energiza A, B, C, D, E, F, G. Cuando están energizados los de la A a G, se da el número 8, quiere decir que de A, B, de estos pines, todos tienen que estar con 5 voltios. ¿Qué pines deberían energizarse si quiero representar el número 1? A ver, no sé si alguno de ustedes me dice cuál de estas letras debe energizarse para que sea el número 1 y cuáles deben ser 0. ¿Quién me ayuda en esa parte? Bueno, nuevamente veremos quiénes están atendiendo la clase. Si queremos que marque el número 1 este display de 7 segmentos de estos pines, ¿cuáles deben recibir 5 voltios? Para el número 1, a ver, vamos a llamarlos, ya que no me quieren responder. Entonces vamos a ver si no me respondo o no estoy, o de repente ni me están escuchando, porque quizás no sale mi voz, me están escuchando, pero... A ver, Freddy Marca. ¿Está Freddy Marca? Freddy Marca. No está Freddy Marca. ¿Dónde está Grover Plata? Ingeniero, buenos días. Buenos días, gracias, Grover. A ver, dígame, para este cuadrito, si usted quisiera que se muestre en este display el número 1, ¿cuáles de estos pines deben estar con 5 voltios? El B y el C, ingeniero. Ya, el B y el C, correcto, porque se energizaría este y este sería el número 1. Gracias. Por ejemplo, para el número 2 tendrían que energizar el A, el B, el G, E y D, ¿no? Entonces, de acá tenemos que generar un nivel de unos pines con voltajes tales que generen el número que ustedes quieren. Y para acá, este es un componente electrónico que les convierte BCD, que es la numeración del 0 al 8, o al 9, mejor dicho, del 0 al 9, a través de estos pines, pero con unos y ceros. Ya hemos comentado mucho sobre la numeración binaria, ¿no? ¿Cómo es la numeración binaria? Veremos la pizarrita, recordemos. En la numeración binaria, no, en el BCD, en este caso, tenemos 4 pines, ¿no? 4 lugares, 1, 2, 3, 4. Entonces, el primer número es el 0, 0, 0, ¿no? El bit menos significativo es el de la derecha, en este caso, en la pizarra. Nosotros en la pizarra hacemos el less significativo bit. El bit menos significativo es el que vale menos a la derecha. Eso también hay que ver, pues, en el circuito cuál es el menos significativo y cuál es el más significativo. El más significativo es un S bit, ¿no? Entonces puede ser el 0, después viene el 1. Este es el 1, esto con 0, 0, 0. Después viene el 2. Ya hemos visto eso, ¿no? El 2 sería, este es el 2. 2, este es 0, 0, 0. Y así sucesivamente hasta el último número, que sería el 9. El 9 sería, para sacar el 9, piensen que la primera columna es el 2,
La siguiente es el 1, este es el 2, este es el 4, este es el 8. Ah, si este es el 8, entonces este tendría que estar en 1. Y este es, le falta 1, entonces este tendría que estar. Este sería el número 9. Hasta ahí nomás puede contar el BCD de 4 bits. Este es el último número que puede contar, de 0 al 4. Entonces va de 4 en 4. Y esto fluctúa entre el 0 y el 9, ¿no? Aquí me he saltado los intermedios, ¿no? No iba a dibujarlos todos, o escribirlos todos, pero van de 0 al 9. Los que vienen después no se registran, no son válidos, porque en este tipo de escritura que se llama BCD, solamente queremos representar de 0 al 9, no de 4 en 4. No es muy utilizado para operaciones matemáticas, solamente es para hacer transformaciones al decimal. No lo uso, no es tan importante esto, pero en algunas ocasiones se puede emplear, como en este ejemplo, ¿no? Entonces, este es el menos significativo y este es el más significativo. Entonces, si son puros ceros, va a dar el número 0, que sería, este dispositivo va a dar el número 0, que sería A, B, C, D, E y F, pero no G, ¿no? Y si tenemos el 1, que es aquí, el pin X0, este es el 1, va a dar, como nos dijo el compañero que antecedió, el B y el C, ¿no? Para este de acá. En cambio, si es 2, que es este de acá, en BCD, este es el 2, ¿no? Como veíamos en la pizarrita, este es el 2, el segundo, ¿no? Este es el 2. Entonces, para 2 se va a energizar el A, el B, el G, la E, lo dicho, la G, la E, la D y la D, ¿no? La I también, ese sería el número 2. Entonces, este dispositivo convierte esta numeración de binario BCD a una disposición de estas letras para encender el display de 7 segmentos. Estos también se pueden comprar, se pueden adquirir, ¿no es cierto? También este display de 7 segmentos, ¿no? Y entonces, una vez que tenemos ello, nos enfocamos en el segmento inferior derecho de display, segmento C. Ya vamos a indicar, por ejemplo, este segmento C, ¿cuándo tiene que encenderse? ¿Cuándo tiene que encenderse este C? Este C tiene que encenderse cuando queremos el número 1, por ejemplo. El 2 no, para el 2 no queremos. Para el 3 sí queremos. Para el 4 sí queremos que encienda. Para el 5 también queremos que encienda, ¿no? Para el 6 también queremos que encienda. Para el 7 sí también queremos que encienda. Para el 8 también, para el 9 también y para el 0 también. Para el único que no se enciende en realidad es para el 2, ¿no? Y aquí hacemos esa conversión, ¿no? Este es el BCD, lo que les decía, y esta es la letra C. La letra C se enciende para toditos, para el 0, para el 1, no para el 2. Sí se enciende para el 3, para el 4, para el 5, para el 6, para el 7, para el 8, para el 9. Estos no se utilizan en BCD, hemos comentado, ¿no? Porque hasta 9 nomás se registra en BCD. Entonces, la letra C tiene esa tabla de verdad, esa relación. O sea, C debe energizarse cada que tengamos el número 0, el número 1, el número 3, el número 4, el número 5, el número 6, el número 7, el número 8 y el número 9. Estos no cuentan. Entonces, hemos hecho la tabla de verdad para la letra C en este caso. Podemos hacer la tabla de verdad para cada uno de los segmentos, para cada una de las letras. Estamos con el C como muestra y ahora vamos a... Aquí dice, ¿no? Se puede observar que las entradas mayores a 9 no son posibles, ¿no? No se registran las entradas mayores a 9, debido a que el código BCD solo llega hasta el 9, es lo que hemos comentado. Bueno, esto lo ampliaremos un poquito. Por esto, las combinaciones de entrada posteriores a 1001, que es 9, no son posibles y se consideran superfluas. Luego, si construimos el mapa de Karnac de esta función, podemos dejar las celdas superfluas con una rayita diagonal.
¿no? Que no se utilizan, o sea, no llegan a emplearse. Y aquí estamos mostrando para la letra C, hemos dicho que para todos los casos del 0 al 9 se deben energizar, excepto para el 2. Vean que este es estas son las primeras cifras, por eso este es el 1, este es el 2, ¿no? Entonces, como pueden ver, el 2 y con este 0, 0, este es el 2, o sea, acá no se energiza. Este queda en 0. Todos los demás, que este representa el 0, este representa el 1, no, el 1 representa, me estoy equivocando, este representa el 0, este representa el 1, este representa el 1, este representa el 3, ¿no? ¿Se acuerdan? 1 más 2, 3. Este representa el 2, no se enciende. Este representa el 3, se enciende, el 4, el 5, el 6, el 7 y el 8, ¿no? Este es el 8, bueno, este es el 7, este es el 8. No importa eso, la cosa es que esos sí se energizan. Y estos son superfluos. Las celdas superfluas pueden ser consideradas como ceros o bien como unos. Como nunca digamos eso, nosotros escogemos, como les decía, cuando veíamos el software de ayer, hay una columna de X, por lo que podría interpretarse como 1 como 0 de acuerdo a lo que convenga para hacerse mejor la simplificación. De esta manera se agrupan según conveniencia para obtener la mayor cantidad de subgrupos y que estos sean del mayor tamaño posible. Fíjense qué agrupación estoy haciendo. Es la siguiente. Es decir, estoy considerando estos, a los que nunca se va a llegar, pero lo consideramos como si fuera uno, a objeto de simplificar y hacer una agrupación grande, ¿no? De este uno está como que molestando un poco, entonces esto lo volveremos uno, esto también uno y esto también uno, como este de acá. Y esto los dejamos nomás en 0. Entonces, fíjense, queda así. Estos se vuelven unos y se vuelve un grupo grande. Y esto también, como son unos, ponemos otro grupo grande de 8. Este más lo convertiremos en 1 para que tengamos este grupo de 8. Estos se quedan en 0. Este tiene que ser 0 necesariamente. Este sí tiene que ser 0. Entonces, fíjense, ha quedado muy simple porque si vemos lo que está con azul, que es común en todo lo que está con azul, porque son 8 elementos, que es común. Común es X1, ¿no? Negado este X1 negado, que es el 0. Porque estos son diferentes, este es el común, ¿no? Entonces sería X1 negado lo que está con azul. Lo que está con verde, ¿qué tiene de común? Este 1, ¿no? Entonces sería el X, este es el X0, en ese orden, este es el X0, ¿no? El X0 es este verde. Y este rojo, ¿qué tiene de común? Este rojo tiene de común este 1, ¿no? Que es el X2, ¿no? Aquí es el X2. Entonces tenemos esa simplificación. Fíjense cuán simple y corto nos ha quedado esto haciendo esas consideraciones. De manera que C se va a energizar cada que tengamos alguna de estas condiciones de las entradas de X0 a X3, ¿no? Entonces, ven, estamos viendo entonces una aplicación de control combinacional. C resulta de la combinación de X1, X0, X1, X2, X3 y de esta manera específicamente, ¿no? En otras palabras, cuando X0 es como número 1, ¿no? El X1 es no el 0, este es el 1 negado y este es el 2. De ese modo, entonces, ustedes pueden energizar la letra C, ¿no? Entonces, esta es la agrupación de los pines que para energizarse tienen que cumplir esta ecuación que hemos determinado acá. Cualquiera sea de estas condiciones, enciende la salida para C.
Podemos ver un dato, ¿no? X0, dice, cuando esté X0 activado, ahí veremos. Cuando este está activado, es cuando tenemos el número 1, el número, a ver, veamos los números, la numeración. El 1, a ver, veamos otra vez este. X1, X0, dice X0. ¿Cuándo está activado X0? En toditos, fíjense, aquí, entonces basta que esté X0, pero si no está X0, entonces no debe encenderse, ¿no? Por eso el X0 es correcto. No tiene que estar X0 para que se energice C, o también tiene que estar en todas las otras condiciones, ¿no? Que se dicen aquí, que es X1 negado. Cuando X1 es negado, y el X2. Bueno, está un poquito, este trabajo hay que hacer para cada una de las letras, ¿no? Y es un ejemplo típico que proporcionan los textos sobre aplicación de control combinacional, porque cada una de las letras es resultado de una combinación de las entradas y que hay que hacer para cada una de ellas. Ahora vamos a ver otro, no sé si tiene alguna consulta, tal vez, espero que haya quedado más o menos claro esto. Si ustedes quieren tener más comprensión también, pueden recurrir, aquí siempre coloco, como ustedes pudieron notar, ya me encuentro mis apuntes. Abajo siempre coloco la fuente. Entonces pueden recurrir a la fuente y de ese modo ustedes pueden repasar un poco más también, ¿no? Ya está bien. Veamos este otro ejemplo. Activación de alarma en operación riesgosa. Condiciones de riesgo. Fíjense este ejemplo que vamos a ver a continuación. No sé si... no, el tiempo no nos alcanza, es 9:30. Este ejemplo lo vamos a ver el día de mañana, estimados universitarios. Entonces, dejamos la clase ahí.